Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a este domingo ya 21 de febrero. Mire cómo ha pasado el tiempo y aquí estamos una vez más juntos celebrando este servicio de honra y de gloria al Señor. Así que, claro, como decía Claudio, le damos la más cordial bienvenida si usted está recién integrándose a esta transmisión, que pueda disfrutar, que pueda glorificar, que pueda alabar por todas las instancias que se están presentando durante este servicio a nuestro Señor. ¿Ya? Así que también, tal como oraba Jorgito, estamos orando y rogando para que pronto se puedan dar las condiciones y volvamos a estar juntitos una vez más, nos podamos empezar a congregar. Así que también la motivación es que en la medida que usted pueda, si puede en la semanita, júntese con alguien, conversen del Señor, oren juntos, pueden cantar al Señor también. Estamos estudiando y durante toda esta pandemia hemos estado estudiando el libro de Lucas y hemos estado estudiando una serie que se ha llamado El Reino de Dios Llegó. Y hemos estado estudiando los principios del Reino de Dios, las cosas elementales e importantes del Reino de Dios, pero por sobre todas las cosas hemos estado estudiando al Rey de este reino, a nuestro Señor Jesucristo, con todo lo que implica. Y ahora vamos a estudiar un pasaje en el día de hoy que tiene que ver con un empoderamiento y con una delegación que el Señor Jesucristo hace a sus discípulos, nos hace a nosotros, y que tiene que ver con que de alguna forma le está diciendo: yo no voy a estar por mucho tiempo más con ustedes en forma física, por lo tanto, ahora ustedes van a ser mis representantes, ustedes van a ser los encargados de llevar la misericordia, los encargados de ir llevando el Evangelio. Y eso es lo que vamos a ir viendo un poco en el día de hoy. Ahora, de alguna forma, igualmente lo voy a seguir haciendo yo, pero ustedes van a ser mis representantes acá en la tierra. Y para eso yo les voy a dar algunas herramientas, algunas cosas que les van a servir para poder hacer esta misión, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y para eso yo les voy a pedir que vayan rapidito, vayan a buscar su Biblia, ahí la sacan de su escritorio, la sacan de su biblioteca, Lucas capítulo 9, y vamos a leer del versículo, en primera instancia, del 1 al 6. Vamos a retomar de donde nos dejó Claudio la semana pasada y vamos a ir estudiando algunos elementos más que continúan. Lucas 9 del 1 al 6, usted también lo pueden ver en pantalla y dice lo siguiente: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Varias cosas importantes y varias cosas relevantes podemos sacar y observar acá en este primer pasaje que hemos leído. En primer lugar, lo que dice ahí el versículo 1, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, los empieza a preparar para la primera salida misionera. Y lo relevante acá, y lo importante, y lo que queremos destacar, que el Señor Jesucristo reúne a sus 12 discípulos. Y esto es muy importante, porque estos discípulos le pertenecían al Señor, eran de pertenencia del Señor. Lo mismo que nosotros le pertenecemos a Él. Por lo tanto, como nosotros le pertenecemos, ya nosotros no somos dueños de nuestra agenda, sino que nosotros estamos supeditados bajo la agenda que establece el Señor Jesucristo para nuestra vida. Y eso es lo que vamos a ir viendo un poco en el día de hoy. El Señor Jesús reunió a sus discípulos, que eran de Él, y los empieza a preparar para la primera salida misionera. En una primera instancia, estos discípulos estuvieron con Él, lo estuvieron ayudando, lo estuvieron viendo, estuvieron observando al Maestro, pero ahora el Señor Jesucristo los iba a enviar. Jesús no iba a estar siempre físicamente con ellos, por lo tanto lo empieza a preparar y iban a empezar a actuar ellos, esos discípulos, como sus representantes, ¿ya? Y eso es muy importante. Reunió a sus 12 discípulos que estaban con Él,
y le pertenecían a Él. Y esto es muy relevante y muy importante y lo quiero seguir destacando. Estos discípulos pertenecían al Señor. Nuestra vida le pertenece a Él. Y el Señor nos empodera, nos capacita para también nosotros ser representantes de Él. Eran de Él. Nosotros le pertenecemos a Él. Y los compró a un precio muy grande. A un precio muy grande. La Biblia dice que los compró a precio de sangre. No con oro, no con plata, no con cualquier otra cosa pasajera, sino que nos compró con su preciosa sangre. Por lo tanto, en respuesta y en gratitud a eso, nosotros empezamos a vivir una vida de agradecimiento y cumpliendo el propósito que el Señor nos ha mandado, en respuesta a tan inmenso amor. ¿Por qué? Porque ya nosotros no somos dueños de nuestra vida, sino que el Señor es dueño de nuestra vida, el Señor es dueño de nuestra agenda. Ahora bien, después que los reúne, les da algo. Y esto es muy importante porque el Señor los capacita. Y el Señor nos capacita y nos dota, nos prepara antes de enviarnos a algo. El Señor los capacitó a ellos, el Señor los dotó a ellos, el Señor los preparó a ellos. Y de la misma forma, el Señor nos sigue capacitando y estamos habilitados por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Él nos sigue capacitando, por lo tanto, no estamos solos, no estamos a la deriva, estamos empoderados por la obra del Señor Jesucristo en nosotros. Ahora, Claudio lo mencionaba el sermón pasado. Los capacita con dos cosas. Les da poder y autoridad. Poder y autoridad. Y eso es muy importante. En Hechos 1:8 dice, la palabra poder es la misma palabra de poder que se usa en Hechos 1:8 cuando dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder que tiene que ver con la palabra dínamo, que tiene que ver con esa fuerza de poder hacer las cosas mucho más allá de lo que nosotros podemos hacerlo o de lo que nuestros ojos pueden ver. Ver más allá, hacer las cosas incluso más allá de nuestra propia habilidad. Es decir, el Señor los empodera. Y también nos empodera a nosotros, nos da ese poder para poder hacer lo que el Señor nos manda, ¿ya? Y también le dio la autoridad, la delegación, los comisionó y delegó esa autoridad también en sus discípulos y la sigue y la delegó también en nosotros. ¿Para qué? Para que ellos lo puedan representar donde quieran que vayan y también para que nosotros también los pudiéramos representar los principios del reino del Señor y representar a nuestro Rey. Nos manda y Él cuando nos manda siempre nos da ese respaldo. No vamos solos. Él nos envía, pero nos envía plenamente capacitados. Entonces, sin miedo, sin excusa, y lo vamos a ver un poquito más adelante, porque muchas veces somos tentados a poner un montón de excusas antes de salir, porque quizás no nos consideramos capacitados, porque quizás no nos consideramos preparados, o porque quizás pensamos erróneamente que no tenemos el respaldo del Señor para poder hacer ciertas cosas. Y podemos pensar como Moisés, que Moisés puso un montón de excusas. ¿Se acuerdan que él dice, pero yo soy tartamudo, ¿cómo voy a poder hacer todas esas cosas? No eran su nombre, era en el nombre glorioso del Señor. De la misma forma, estos discípulos y de la misma forma nosotros que somos sus discípulos, estamos empoderados. ¿Para qué? Para seguir cumpliendo el propósito que el Señor nos manda, ¿ya? Eso es sumamente importante. Por lo tanto, no es con nuestros recursos, sino con los recursos de Dios. Jesús nos dice, ve y anda, yo estoy contigo, yo lo hago, yo te respaldo, tú preocúpate de ir. Ahora, el verso 2 dice que los envió con un propósito. El verso 2 dice, y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Tenían un propósito. Todos estos discípulos tenían una vida. Unos eran recaudadores de impuestos, otros eran pescadores, pero el Señor los llamó y les cambió plenamente la agenda. Porque ya no eran posesión, ya no vivían en torno a sí mismos, sino que vivían y empezaron a vivir en torno a los principios del reino del Señor. Los capacitó y los envió con un propósito específico. Es decir, les cambió la agenda de su vida. Estos discípulos y nosotros no estamos en esta tierra para cumplir nuestra voluntad, sino que estamos para cumplir en todo momento la voluntad de Dios.
Jesús cambió el curso de nuestra vida. El Señor cambió nuestra forma de pensar y nos ofreció algo mucho más elevado de lo que el mundo puede ofrecer. Tenemos un propósito, y un propósito eterno y un propósito glorioso, y lo vamos a seguir estudiando más adelante. Pero muchas veces podemos ser tentados a pensar que no tenemos un sentido en la vida, que no tenemos un propósito en la vida, que no tenemos éxito en la vida, que quizás muchas personas nos pueden catalogar a nosotros de personas que no tenemos éxito, pero en realidad, en estricto rigor, el éxito está definido por cumplir la voluntad de Dios. No es otra cosa. Usted es una persona exitosa si está cumpliendo el propósito de Dios, porque ese es nuestro propósito primario en esta vida, cumplir y glorificar el nombre del Señor. Y acá dice que los envió y nos está enviando con dos propósitos. En primer lugar, a predicar, a anunciar en forma pública el Evangelio. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje de Jesucristo. Y eso es muy relevante y muy importante. ¿Por qué? Porque no envió a sus discípulos y no nos envía a nosotros a predicar nuestro mensaje, a predicar nuestros pensamientos, a predicar lo que nosotros opinamos en relación a ciertas cosas, sino que nos mandó a hablar y anunciar los principios del reino de los cielos, el mensaje del Evangelio, que es su mensaje. Y eso es lo que nos mandó a predicar. Y el mensaje, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando en los evangelios, tiene que ver con que el reino de Dios se ha acercado y el arrepentimiento. Son dos cosas muy importantes que tiene que tener el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios se ha acercado, se acercó. Dios ahora está con nosotros, se acercó a nosotros voluntariamente y por amor quiso que nosotros fuéramos parte de su familia y se acercó a nosotros. Quiso que nosotros fuéramos parte de su familia. Él quiso tener misericordia de nosotros. El reino de Dios se ha acercado. Y en segundo lugar, hace un llamado al arrepentimiento. Al arrepentimiento es otra cosa que nosotros tenemos que involucrar y poner en nuestro mensaje. Todos nosotros respondimos, gracias al Señor por la obra de Cristo, con arrepentimiento a ese mensaje. No puede haber salvación sin arrepentimiento. Y acá vamos a estudiar un poco de la vida de lo que le pasaba a Herodes, que escuchó del Señor. Escuchó de aquel Jesús, pero no hubo arrepentimiento en su vida. Y esas son dos cosas importantes que nosotros tenemos que ir proclamando y anunciando el mensaje del Señor Jesucristo. Y también los capacitó y los mandó a enseñar el reino de los cielos, a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. El Señor tenía misericordia y compasión de aquel que estaba pasando algún tipo de necesidad, que tenía y se dolía con los que estaban enfermos. De la misma forma, nosotros también que tenemos que mostrar la misma misericordia que el Señor tenía hacia los que están pasando necesidad. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el Señor nos reúne. El Señor nos juntó, estuvimos con Él y Él nos capacita por medio de su Espíritu Santo, por medio de la palabra, para cumplir el propósito. Ya nosotros no somos dueños de nuestra agenda. Todo en nosotros tiene que girar en torno a la gloria del Señor, en torno de ir cumpliendo el mensaje que el Señor nos mandó. Y eso nosotros lo podemos hacer en nuestra familia, lo podemos hacer a donde nosotros nos desenvolvemos, en nuestro trabajo, donde nosotros habitualmente estamos. En todas las cosas que nosotros hacemos tenemos que cumplir y debemos cumplir por agradecimiento este mensaje. Ahora bien, mire lo que dice el versículo 3, 4 y 5. Dice, y les dijo, no toméis. Después que los manda a predicar el reino de los cielos y a sanar a los enfermos, dice, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Pues bien, lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo a sus discípulos y lo que nos está diciendo a nosotros, que con la capacitación que tenemos del Espíritu Santo y por medio de su palabra, con
con la delegación que el Señor nos dio y que le está dando a esos discípulos, con eso es suficiente para empezar a cumplir el propósito. Junto con el poder, junto con la autoridad, es una invitación a confiar en su provisión. Sí voy a ir, pero antes tengo que asegurar a mi familia, tengo que esperar que las condiciones mejoren un poco, tengo que esperar que todo vaya cambiando. Pero le digo algo, nunca van a ir mejorando las condiciones correctas y perfectas para nosotros empezar a cumplir el propósito del reino de los cielos. Es ahora, es ahorita ya. Es en este instante usted tiene todo lo necesario para empezar a cumplir el propósito del Señor. No espere a que estén las condiciones perfectas. No espere a que usted pueda tener primero todo lo que anhela su corazón. No espere a que esté la casa primero, que esté el auto primero, que esté la educación de sus hijos primero. No, porque puede que llegue o puede que no llegue. Pero ¿sabe qué? El corazón es engañoso, es sumamente engañoso. Y cuando ya obtenemos algo, vamos a querer la otra cosa y vamos a querer la otra cosa. Y nunca se van a dar las condiciones de acuerdo a nuestros parámetros para cumplir el propósito del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor acá? ¿Saben qué? Con mi capacitación, con el empoderamiento que yo les doy, con la delegación que yo les estoy dando, con eso ya es suficiente para que ustedes vayan. Podemos, sí, es verdad, podemos tener un montón de carencias. Puede que incluso en este instante usted tenga carencias físicas y carencias materiales. Pero ¿sabe qué? Está capacitado y tiene todo lo suficiente para poder cumplir el propósito del Señor, porque es en sus fuerzas. Entonces lo que nos está diciendo acá el Señor es que en este instante, es que no nos aseguremos. Mira, voy a partir, pero primero voy a hacer todo lo que tú me dices, pero primero déjame establecerme bien en el trabajo. Cuando logre el ascenso, mira, Luis Miguel, estoy en horario, recién me casé, déjame primero que me den el contrato indefinido y ahí con todo lo que ustedes quieran, con todo lo que el Señor nos diga, ahí sí. Pero puede que eso pase o puede que eso no pase. Mira, a mí me gustaría servir con mi pareja. Primero me voy a casar o primero voy a tener los hijos. Primero voy a cuidar los nietos. Tantas cosas, tantas excusas. Somos estimulados con tantas formas a asegurarnos nosotros primero, a tener todas las condiciones y después de eso nosotros empezamos a cumplir el propósito del Señor. Pero eso no va a pasar. No va a pasar. El momento es ahora. Ahora. Desde que el Cristo tuvo misericordia de su vida y de que Cristo tuvo misericordia de mi vida y entró en nuestra vida y nos capacitó por la obra del Espíritu Santo, desde ese momento estamos habilitados por su obra para cumplir el propósito de anunciar el Evangelio y de mostrar la misericordia del Señor. Estamos habilitados. Voy a hacer todo esto cuando pase la pandemia. Voy a hacer todo esto cuando vean la segunda dosis de la vacuna. Voy a pasar todo esto cuando... Y siempre podemos encontrar una excusa para empezar. Cuando los chiquillos vuelvan al colegio, cuando vuelva lo presencial, Y siempre puede que pase algo. Las condiciones son ahora. El tiempo correcto y perfecto para empezar este proceso de misionar, este proceso de llevar el Evangelio, este proceso de mostrar la misericordia del Señor es ahora. Ahora es el momento. Pero Luis Miguel, mira todo lo que me falta. Y uno puede ser tentado a pensar, bueno, si yo hago todo eso, bueno, ¿quién va a cuidar de mí? ¿Quién va a cuidar de mí? Y usted sabe esa respuesta. Usted sabe quién cuida de usted. Si Él cuida de las aves, ¿cuánto más va a cuidar de nosotros, sus hijos amados? Por lo tanto, los invita a predicar y también a sanar. Jesús tenía también esa compasión. Enseñar y sanar, enseñar y mostrar su misericordia. Y también les dijo algo muy importante. Los judíos tenían una costumbre que cuando iban a territorio gentil, iban a territorio no judío, y se salían de ese territorio, salían de esa ciudad, ellos sacudían sus pies como un símbolo diciendo que yo no tengo nada que ver con este lugar donde yo estuve, con este lugar pagano. Bueno, lo que le está diciendo acá el Señor Jesucristo, que si no lo reciben, ustedes ya hicieron lo que hicieron, cumplieron con mi propósito, ¿fueron obedientes a mi mandato? Bueno, salgan de ahí y sigan cumpliendo su propósito en otra
parte. No nos quedemos pegados, sino que simplemente cada día nosotros vamos haciendo el propósito que el Señor nos va mandando. Ahora bien, mire lo que dice el versículo 6. Versículo 6 dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y esto es muy importante, porque después de haber estado estos años con el Señor Jesucristo, el Señor los discipula, les enseña, los va corrigiendo, el Señor con su ejemplo iba modelando la vida de los discípulos y en el caso de nosotros va modelando nuestra vida por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra. Estuvieron con ellos, los reunió, los capacitó y los envió. Y después de eso, cuando los envía, hay algo que hacen los discípulos. Mire cómo parte el verso 6. Usted lo tiene en su Biblia. ¿Qué es lo que dice? Y saliendo. Y saliendo. Y eso es muy relevante. ¿Por qué? Porque salieron. Estos discípulos salieron de esa zona, salieron y cumplieron y obedecieron el mandato del Señor. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque fueron y cumplieron con el propósito. ¿De qué sirve ser enviado y no salir? ¿Les digo de algo? ¿De qué sirve? De nada. De absolutamente nada. Ellos estuvieron con el Señor, aprendieron del Señor, fueron capacitados por el Señor y no quedaron solo ahí, sino que salieron y empezaron a anunciar las verdades y las buenas nuevas del reino de los cielos. Por lo tanto, es una acción de obediencia. El salir es una acción y es una obediencia. Sabemos todos que tenemos el privilegio de compartir el evangelio. Por lo tanto, no nos quedemos en el lugar, solamente con el conocimiento o en el lugar donde nosotros estamos y no salimos, sino que pongamos en práctica. El salir es poner en práctica lo que el Señor nos está enseñando. Pero el salir, el accionar, va a implicar movernos de nuestra zona de comodidad. Estoy tan cómodo por Zoom. Estoy tan cómodo, así está cómodo. Pero eso va a implicar salir. Quizás va a implicar involucrarme en algunas cosas. Pero tiene que ver esto, yo me involucro en algunas cosas por agradecimiento. No para obtener algo, yo ya lo tengo todo con el Señor. Yo soy parte de la familia del Señor, sino por agradecimiento. Y porque considero que realmente lo que necesita el mundo es a Jesucristo. No necesita otra cosa. Entonces me involucro y cumplo el propósito que el Señor a todos nosotros nos está dando. El Señor nos envía. El salir va a implicar movernos de nuestra zona de comodidad, vivir por fe, sin dudar. Vivir por fe. Señor, si tú me mandas, yo lo hago. El Señor claramente nos manda, por lo tanto lo voy a hacer sin asegurarse, sin esperar que estén las condiciones, porque eso puede que nunca pase. Ellos, los discípulos de Jesús, fueron. Y ellos eran discípulos de Jesús. ¿Y nosotros qué somos? También somos discípulos de Jesús. Por lo tanto, también tenemos que ir. También estamos llamados a obedecer y salir. Es decir, anunciar el evangelio. No a seguirlo de lejos. No a seguirlo de oídas. Sino involucrarme a alguien que yo escucho la voz por medio de la Escritura de lo que me está diciendo y es tan lindo y es tan grande que esto es una verdad tan potente que me doy cuenta que esto no puede ser solo para mí. Yo quiero también compartir esto, los principios del reino de los cielos, los principios de su evangelio con sobre todo aquel que no lo conoce. Por lo tanto, discípulo es entender que hemos sido llamados por el Señor, comprados por Él y que debemos cumplir su propósito, que es mucho más elevado que cualquier propósito acá en la tierra. Su propósito trae gloria a su nombre. Su propósito es elevado. Y por lo tanto, ¿y cómo es elevado? Porque tiene que ver con Él, no tiene que ver conmigo, porque yo no estoy cumpliendo mi propósito, estoy cumpliendo el propósito del Señor. Si Juan Pedro hubieran seguido su propósito, hubieran tenido su flota de barco, hubieran seguido siendo pescadores y teniendo sus lanchas y todo eso.
Pero el Señor les cambió la agenda. No están cumpliendo su propósito, están cumpliendo el propósito del Señor. Y nosotros estamos llamados a eso, a cumplir el propósito del Señor. Esto no va a salir en sus pantallas, pero usted lo puede buscar en su Biblia. Romanos 10, 14, 15, mire lo importante, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y atención con esto, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Si no fueren enviados. El ser enviado es muy importante, es muy relevante y nosotros estamos siendo enviados por el Señor. Si Él te envía, si Él nos está enviando, no nos quedemos. Salgamos y vamos a compartir el Evangelio y mostrar la misericordia del Señor. Y termina este pasaje y dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Es un privilegio servir al Señor. No es una carga, es una bendición, es un privilegio. Son los que salen, los que dan ese primer paso con el Señor, los que van viendo la provisión del Señor. Y usted lo ha podido ver. Usted lo ha podido ver, mira, cómo el Señor ha sostenido su familia, lo ha sostenido usted. Cuando usted se dispone constantemente a servir al Señor, no para obtener algo, porque ya lo tenemos todo, sino en respuesta a su eterna misericordia, nosotros le queremos servir y cumplir el propósito, y aparte que Él se encarga, Él nos capacita, la obra es de Él. Por lo tanto, obedezcamos siempre. Y es ahí donde vamos experimentando el carácter de Dios, que siempre, en todo instante, nos va respaldando. Y el alcance de todo esto, el alcance de ir predicando el Evangelio, de ir mostrando las gracias, la misericordia del Señor, a veces nosotros no lo podemos dimensionar, pero tiene alcance y no nos debemos olvidar que nuestro propósito primario fuimos creados para glorificar al Señor. De otra forma, fuimos creados para honrar el nombre del Señor, que todos conozcan y adoren y glorifiquen el nombre del Señor. Y el mensaje del Evangelio, cuando nosotros salimos de esa zona, va produciendo esas cosas. Y a veces nosotros no tenemos idea del alcance que puede tener cuando nosotros empezamos a obedecer el mandato del Señor. Mire lo que dice acá, siguiendo con el pasaje, Lucas 9, del 7 al 9. Herodes, el tetrarca, oyó de las cosas que hacía Jesús. Usted lo puede ver en su pantalla. Y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Es relevante y importante lo que pasa acá, porque podemos pensar que este pasaje no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando, pero tiene mucho que ver, porque porque el Señor le dice, vayan y prediquen, y ahora aparece esta historia. El Evangelio transforma, el Evangelio tiene alcance, el mensaje del Evangelio llegó a oídos de Herodes. Podemos pensar que no pasa nada, pero en realidad nosotros no tenemos idea del alcance que puede tener el Evangelio. Nosotros obedecemos y el Señor se encarga de hacer como Él quiera. Y mire lo que dice acá, Herodes había escuchado todas las cosas que hacía Jesús. Pero también es importante esto, Él escuchaba, pero no había arrepentimiento en Él. Y hay que tener ojo con eso. No solamente ser oidores, sino también arrepentirnos de lo que nos va diciendo constantemente el Evangelio. Eso lo podemos hablar en otra oportunidad. Pero ¿saben qué? Llega una pregunta trascendental, una pregunta importantísima que se hace Herodes. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? ¿Quién es este? Quería conocer más de él y procuraba verle. Mire lo importante y mire lo relevante y mire el alcance que puede tener cuando nosotros obedecemos el mandato del Señor. No por nuestros méritos, no porque nosotros podamos tener algún tipo de habilidad o capacidad humana, todo lo hace Él. Es por su habilidad, Él nos dota, Él nos capacita y Él se encarga. Nosotros obedecemos
Nosotros compartimos el mensaje y Él se encarga de dar el crecimiento en el tiempo oportuno. Y esto es una pregunta importante. La misma pregunta que se hizo Herodes, ¿quién pues es este? Es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? Y esa pregunta, cuando nosotros la reflexionamos y decimos, bueno, Jesús es el Señor de todas las cosas, y en mi caso y en su caso es el Señor de toda mi vida. Por lo tanto, voy a procurar obedecer a su llamado, obedecer a su mandato. El Señor cambió nuestro corazón. Por medio del Evangelio Él cambia nuestros corazones, cambia nuestra manera de vivir, y eso debe producir el mensaje de Jesús. ¿Qué estamos haciendo entonces con el mensaje de Jesús? ¿Estoy obedeciendo? ¿Estoy siendo fiel a nuestro Señor Jesucristo? Sigamos. En el versículo 10 sigue la historia y dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Esto es importante. ¿Saben por qué? Porque acá dice en el versículo 10 que los discípulos volvieron, vueltos los apóstoles, el Señor Jesucristo los recibió y le contaron todo lo que habían hecho. Eso implica que pasó un periodo de tiempo. Desde que el Señor los encomendó, desde que el Señor los capacitó y desde que el Señor los envió, ellos fueron, porque dice que fueron por cada aldea, por cada lugar, y le contaron al Señor por todas las partes donde ellos estuvieron. Y esto es muy importante. Ellos fueron hablando por las aldeas y fueron hablando de Jesús. Y Jesús estaba interesado en escucharlos. De alguna forma, estos discípulos le estaban rindiendo cuentas al Señor. Y es muy importante también nosotros rendirle cuentas al Señor. Jesús está interesado en escucharnos y ver cómo vamos con su misión. Tenemos que administrar de buena forma todo lo que el Señor nos ha dado. Y le contaron todo. La Biblia dice ahí, vueltos a los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Para eso, nosotros tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Y Jesús está plenamente interesado en cómo nos está yendo. Y para eso tenemos que ser transparentes con el Señor. No debe haber nada oculto. La Biblia dice que estos apóstoles, que los discípulos le contaron todo al Señor de la misma forma. Cuando nosotros vamos cumpliendo nuestra misión, vamos obedeciendo el mandato del Señor, también transparentemos todo con el Señor. Que no vivamos vidas ocultas, que no tengamos cosas ocultas. Le contaron todo. Podemos ser nosotros una carta abierta con el Señor. Quizás hay muchas cosas ocultas que solamente nosotros sabemos y eso nos impide disfrutar plenamente la gracia del Señor, disfrutar plenamente la obra del Señor. Y quizás por ciertas cosas no estamos cumpliendo la labor y la misión que el Señor nos encomendó. Transparentemos todo con el Señor. Él es nuestro Padre. Le pedimos perdón si estamos pecando. Si hay pecado en nosotros, nos arrepentimos de eso, cambiamos la actitud y seguimos conversando con el Señor y seguimos cumpliendo su misión en respuesta a su agradecimiento. Tenemos que explicar, tenemos que hablar con el Señor de cómo las cosas que nosotros estamos haciendo. Él quiere conversar con nosotros. Él nos lleva a un lugar aparte para que nosotros descansemos con Él. Nuestra vida no nos pertenece. Debemos rendirle cuenta a Él. Ahora bien, es sumamente importante entender que toda la dotación y toda la capacitación, todo lo que Él hace es obra de Él. En otra parte, más adelante, en Lucas 10, aparece una historia donde hay otro grupo de discípulos que empezaron a volver, que eran 70, y empezaron a volver y se encontraron con el maestro, y el maestro, y ellos venían contentos y decían, todo lo que tú nos dijiste pasó. Todo lo que tú nos dijiste pasó y vivimos por fe, vimos las cosas que tú nos dijiste. Hubo sanidades, se fue predicado tu evangelio, estaban contentos. Pero el Señor les dijo, no se alegren solo de eso,
sino que alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Por eso, no hay más grande gozo, no hay alegría más grande que servir a nuestro Señor por agradecimiento a Él. Nosotros ya lo tenemos todo. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y en respuesta a eso, en respuesta a tan grande evento, en respuesta a que tenemos una eternidad con Él, vivamos vida que den cuenta de un enorme agradecimiento que tenemos a nuestro Señor Jesucristo por rescatarnos, por salvarnos. Y más que cachiporrearnos por lo que pensamos que nosotros podemos hacer, alegrémonos. ¿Por qué? Porque el Señor nos tiene listo un lugar allá en la eternidad. Vivamos vida que den cuenta de eso. Ahora, para salir hay que moverse, pero lo podemos hacer. Es una disposición del corazón, es una disposición a obedecer donde usted esté. Puede ser en su trabajo, puede ser en su familia. Para algunos quizás va a ser cambiar de ciudad, para uno va a ser irse a otro país. No sé, el Señor nos va direccionando por medio de su palabra. Para los otros va a ser, usted va a cumplir su misión quizás toda la vida en el mismo trabajo donde usted está. Y usted dice, llevo 20 años aquí. Bueno, lleva 20 años cumpliendo quizás un propósito ahí. Y quizás lo va a hacer toda la vida ahí. No lo sabemos, pero el Señor Él es el que organiza nuestra agenda. Le pertenecemos a Él. Cuando no nos centramos en nosotros, entendemos ahí que el Señor nos está llamando y podemos cumplir el propósito. Nosotros vamos al cielo. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, pero no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que el Señor hizo por nosotros. Él los apartó, los hizo descansar y ellos siguieron cumpliendo el propósito del Señor. Entonces, es muy importante todo esto. ¿Por qué? Porque todos nosotros, todos los hijos del Señor, hemos sido capacitados y empoderados por la obra del Espíritu Santo, por la obra del Señor. Y nos sigue capacitando por medio de su palabra. ¿Para qué? Para mostrar el Evangelio, para anunciar las buenas nuevas y para mostrar la misericordia del Señor. Estamos contentos. ¿Por qué? Porque como iglesia durante todo este tiempo, durante toda esta pandemia, el Señor ha movido a la iglesia, porque usted es parte de la iglesia, a la misericordia. Hay un montón de hermanos y hermanas que han visitado hermanos, que han visitado hermanas, que han dispuesto su vida a orar e interceder, que han dispuesto su vida. La cantidad, mire, le voy a contar una infidencia. Durante el invierno, personas nos llamaban a la iglesia que querían ofrendar estufas sobre todo para personas que estaban pasando algún tipo de necesidad, estufas y así un montón de cosas. El Señor fue moviendo a la iglesia a misericordia. Estamos muy contentos por eso, pero lo queremos invitar también. A usted que se sume a esto. Siempre existe la posibilidad de poder servir y mostrar su misericordia y mostrar el Evangelio. Puede ser por medio de la oración. Usted dirá, oye, pero solamente me dedico a orar. No, la oración es tan importante porque el poder no está en la oración. El poder está en aquel a quien nosotros oramos. Nosotros oramos a aquel que sí puede sanar y que sí puede hacer todas las cosas de acuerdo a su voluntad. La visitación, la familia de acogida, la adopción, tantas cosas que se pueden hacer. Tantas cosas que usted puede hacer por su familia, por la iglesia, por el reino de los cielos. ¿Cuándo es el momento? Ahora, pero estamos en pandemia. ¿Cómo lo voy a poder hacer? Siempre existe la posibilidad y existen las instancias. El Señor nos va moviendo para que nosotros nos apoyemos como cuerpo, nos apoyemos como hijos del Señor, pero por sobre todas las cosas nos apuntemos en el Evangelio para que por medio del Evangelio nosotros miremos a Cristo. Todos nosotros constantemente necesitamos de su Evangelio. Entonces, 3 cosas. Tenemos su palabra y tenemos el Espíritu Santo. Por lo tanto, estamos plenamente capacitados para cumplir su propósito y honrar su nombre. En segundo lugar, en este instante, con eso es suficiente. Con eso es suficiente. No tengo que asegurar más cosas en mi vida. Con eso basta. Con eso basta. Ahora yo estoy plenamente habilitado y capacitado para cumplir el propósito del Señor. Y en tercer lugar, como ya lo tenemos todo, y en respuesta a su amor tan grande, salgamos
quiere decir? Vayamos mostrando el Evangelio, mostrando la misericordia del Señor. Usted es una hija y es un hijo del Señor y en este instante está habilitado para cumplir ese propósito de honrar y glorificar el nombre del Señor. No es mañana, no es pasado, es ahora. Hoy es el tiempo que podemos honrar al Señor. Estamos habilitados y capacitados por Él. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos y te glorificamos. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias por tu eterna misericordia hacia nosotros. Te alabamos, Señor, por tu bondad. Y te alabamos, Señor, porque tú por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, siempre nos vas capacitando, siempre nos vas direccionando, siempre nos vas guiando para que nosotros podamos cumplir tu propósito. Un propósito tan lleno de amor, tan lleno de misericordia. Mostrar la luz de tu evangelio, mostrar de tu compasión, mostrar de tu misericordia. Señor, en este instante nosotros te queremos pedir perdón, porque tantas veces nosotros somos tentados a esperar las condiciones adecuadas, a que todo mi situación, a toda mi circunstancia esté bien y cuando pase todo eso, te voy a servir. El momento es ahora, el momento es ya. Nosotros ahora, en este instante, queremos vivir vidas de agradecimiento, vidas de servicio, vidas que testifiquen que tú eres el Señor de nuestra vida. Te damos gracias porque tú eres el que dirige nuestra agenda. Eres tú el que cambió el sentido de nuestra vida y nosotros queremos seguir viviendo de acuerdo a los principios del reino de los cielos, de acuerdo a los principios que tiene nuestro Rey. Principios de amor, de verdad, de justicia y de misericordia. Tú eres nuestro Dios y te alabamos y te glorificamos y queremos seguir siendo parte de esta vida de servicio a tu santo nombre. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.